En este segundo capítulo del especial Caminos Inesperados, profundizamos en la vida de Monseñor Manuel Ochagavía Barahona, un hombre cuyo camino al sacerdocio no fue el tradicional. No era un chico de iglesia, pero tampoco se dejó de llevar por los vicios. Tras ingresar al seminario y vivir en la comunidad de los agustinos, fue enviado a España, donde enfrentó un momento de desánimo, pensando que ese no era su llamado. Sin embargo, fue allí donde comenzó a descubrir que a pesar de los desafíos, Dios tenía un plan especial para él. Después de años de crecimiento y formación, regresó a Panamá en 1991, tras entender que su lugar estaba dentro de la misión que Dios le había encomendado. Aunque inicialmente pensaba que su vida religiosa no lo llevaría al sacerdocio, estuvo como administrador por varios años en el Colegio San Agustín en David, Chiriquí. Con el tiempo, su vocación lo llevó a trabajar en parroquias rurales como en Tolé, comarca Nove Buglé, donde sirvió durante varios años, siendo esta su primera parroquia. Más tarde, fue párroco en Chitré, en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, donde trabajó en 2 pastorales que le sirvieron para fortalecer su vocación. Fue durante estos años que Monseñor Ochagavía vivió muchos testimonios conmovedores de fe y que son recuerdos que sigue marcando su ministerio hoy en día. Y seguimos con más. Nos hablaba y nos comentaba antes de que nos fuéramos al corte de su experiencia en el seminario. ¿Usted, aparte de su familia, tuvo otros desafíos también? Sí, yo creo que el desafío de ir, no sé, respondiéndole a Dios, pero siempre con muchas dificultades, porque realmente, como dije, yo venía de cero, ¿no? Yo no era un chico de iglesia, no era un chico, no era tampoco, a ver, no estaba así como metido en ningún vicio ni nada, pero tampoco era un muchacho de estar metido. No era tan apegado. No, yo no tenía esa cosa de estar metido en la iglesia, ni en grupos, ni en oración, ni nada de eso, o sea, eso no. Y ni siquiera tenía la costumbre de ir a misa ni dominical siquiera, o sea que no. Entonces ahí fue donde empecé, ya desde Chitré y luego en la comunidad de los agustinos. De allí a mí me enviaron a España, ese fue un gran reto, vivir en otra cultura. Yo soy hijo de español, pero a mí me criaron como panameño y tenía que vivir en otra cultura, con otros pensamientos, chicos con los que formamos allá el equipo, la formación, con una diversidad de pensamientos muy, para mí en aquel momento, algunas cosas muy chocantes, ¿no? A nivel cultural, a nivel de experiencias de vida. Yo venía del campo, estos eran chicos de ciudad, de un país desarrollado, etc. Y en un lugar inmenso, en Madrid, donde estuvimos estudiando, y con muchos retos, ¿no? El trato, el poder, el querer dar la talla, ¿verdad? Claro. Y a veces saber que no la daba. Yo estuve a punto de salirme, esos años fueron muy críticos. Dije, no, me voy para Panamá y esto se acabó, yo no aguanto esto, yo no voy a dar la talla, ¿no? Y entonces pero vuelve Dios y pone siempre personas en mi camino que me ayudan y me animan a caminar, ¿no? Es que cuando Él dice que es para ti, es para ti. Yo pienso que es eso. o soy masoquista también, ¿no? Pero en general, digo, la oportunidad de poder dejarte ayudar, yo creo que esto es importante, claro, ¿no? Para uno que está en este camino. Yo se lo digo mucho a mis seminaristas, digo, los problemas van a venir, las crisis van a venir, eso es parte de crecer. Pero el dejarse ayudar es una decisión personal. Y eso es lo que tú tienes que hacer, dejarte ayudar de las personas que te pueden ayudar, ¿no? Y Dios las puso en mi camino. Así que fueron años que para mí se pasaron muy rápido, pero años de crecer, de madurar, de experiencias, y que creo que me ayudaron mucho. He tenido pues una visión de un obispo cercano, un obispo que realmente pues ayuda a crecer, a fortalecer la vida de
de todo el que está a su alrededor. Y pues las expectativas realmente eran grandes, porque me acuerdo que estaba terminando el seminario cuando llega Monseñor a esta diócesis, y pues la importancia que jugó para mí en el inicio de esta vida ministerial, pues ha sido importante, porque lo he sentido como alguien muy cercano y que me ha enseñado muchas cosas, y sobre todo a valorar lo que está a mi alcance para poder así llevarlo también a los fieles. No, la verdad creo que una de las características relevantes es su cercanía. Creo que como pastor, como obispo que maneja este rebaño en la diócesis de Colón Cunayala, he experimentado su cercanía, su sinceridad en este proceso. Entonces, creo que para mí ha sido importante esa honestidad en la formación, de decirme en qué necesito crecer, qué es lo que necesita como ministerio sacerdotal en la diócesis. Creo que son esas cosas, su cercanía, su franqueza y sobre todo ese espíritu de justicia que tiene. Bueno, personalmente creo que ha sido una relación muy positiva. He tenido la oportunidad de poder tener esa relación cercana con él, y sobre todo en el seminario también me ha ayudado a esclarecer muchas cosas, y en los momentos en los cuales también uno necesita esa visión de parte de él, pues también la he podido tener, la he podido también sobre todo ayudar en mi proceso. Incluso muchas veces, gracias a él, es que yo he seguido de repente por cuestiones en el camino, y me ha ayudado sobre todo animándome en este proceso, en este discernimiento pues vocacional. Bueno, yo sinceramente cuando Monseñor Manuel llegó a la diócesis de Colón, no distinguía en aquella época, incluso tengo una foto curiosa, no distinguía que él era obispo. O sea, no, para mí todo esa de que ahora es que sacerdote, obispo, eso no, para mí todos eran iguales. Entonces yo lo hablo más como una persona pues que ha estado cercana, no como seminarista. Bueno, la relación que ha sido conmigo ha sido una relación muy cercana, incluso pues con mi familia. Y yo creo que es fundamental, porque de él he visto una figura de paternidad dentro de mi formación. Entonces, de la relación que he tenido con él, ha sido una relación que ha sido de padre y de hijo, claro. Y usted sabe cómo es padre y hijo. A veces hay peleas, a veces hay alegría, tristeza, discusiones, pero es parte de ese proceso. Así que creo que es una relación muy cercana. Luego, cuando regresé a Panamá, en el año 91, regresé a Panamá, empezamos una experiencia nueva de seminaristas agustinos aquí en Panamá, con trabajo pastoral en una barriada muy de conflictos, que es la barriada de Santa Librada, el Valle de San Isidro en Panamá, en San Miguelito. Y allí visitábamos casas, caminábamos por todas esas calles y ayudábamos en el hogar de las misioneras de la Caridad de Teresa de Calcuta. Pero fueron años también de ir construyendo. Yo creo que eso, la pasión por esto te llega y te va dando como la certeza de que Dios te quiere. Diría que la experiencia que hizo Monseñor Manuel es que se integró a una realidad juvenil de la Iglesia, en la que él no era el seminarista ni el futuro sacerdote, sino que era un igual entre todos. Monseñor Manuel, se lo dije una vez a Monseñor Valdivieso, que tiene la experiencia de haber vivido una fuerte experiencia de comunión laical, por ejemplo, de lavar carros con nosotros para poder conseguir esos fondos, de subirnos en un carro de segunda Volkswagen a llevar una palabra de vida a tal lugar, igual con nosotros, de compartir un McDonald's, de compartir un cine, de hacer una experiencia de fraternidad con jóvenes, y él era uno entre todos. Entonces yo creo que esa experiencia él sí la atesora fuertemente, y de hecho por eso mantiene la amistad con esta comunidad eclesial y con muchos de nosotros a nivel personal. Pero Monseñor Manuel hizo la experiencia de la vida de los laicos en la parroquia, junto con los demás y con los jóvenes, sin ninguna pretensión, con total sencillez. Y eso también le hizo, creo, entender que se puede contar con el hermano en el camino de la vida, aun si ese hermano no es
una persona consagrada, un sacerdote. O sea que en el camino de la vida los laicos como pueblo de Dios nos acompañamos. Dicho así puede sonar sofisticadamente teológico, pero Manuel Ochoa era uno más en este grupo de jóvenes, y también la experiencia en particular desarrolló una experiencia muy profunda de abrir su alma a otros jóvenes en la búsqueda de Dios. Yo, más que experiencia, por ejemplo, todavía conservo sus cartas que él me escribía, no solo a mí, sino a otros de nosotros, cuando fue a profundizar los estudios teológicos, etcétera, al Escorial en España, al convento de Tía de los Agustinos allí. Y todavía tengo muchas de sus cartas. En esa época escribíamos cartas, no había correo electrónico, donde él compartía su camino de fe, su camino vocacional con otros que estaban en otros caminos en la iglesia, que éramos laicos, que no íbamos a ser sacerdotes, las chicas no iban a ser monjas, pero como de tú a tú en el alma con otros feligreses. Creo que a él lo ha preparado mucho para su ministerio episcopal en Colón. Cuando inició en el sacerdocio, ¿cuáles fueron los aspectos de su vida que más lo motivaron cuando entró al ministerio? Bueno, mira, yo como religioso agustino, nosotros tenemos nuestra formación y cuando terminamos la formación, hacemos votos de consagrados. Los votos de castidad, pobreza y obediencia, que eso se hacen dentro como consagrados de la Orden de San Agustín. En general, todas las congregaciones hacen esto. Y yo hice mis votos perpetuos ya para toda la vida. Yo estaba, de allí me destinaron a trabajar a David Chiriquí en un proyecto de un colegio que asumían los agustinos en David Chiriquí. Y yo había pensado en ese momento no ser sacerdote. Yo digo, no, yo quiero que me voy a quedar como consagrado sin el ministerio sacerdotal. Y así estuve 5 años. 5 años trabajando allí en la comunidad, en el colegio, daba clases, organizaba la pastoral, estuve de administrador del colegio y todo eso. Pero llega el momento en que vuelve y claro, había gente que te lo plantea, ay, ¿por qué no eres sacerdote? Siempre están esas personas. Sí, mira que tú puedes, que tú no sé qué, que ta. Bueno, y en ese replanteármelo, en el año 2002 fui ordenado sacerdote en David Chiriquí. De su vida como sacerdote no puedo decir demasiado, únicamente que comenzó conmigo allí en el colegio de David. Él siempre fue muy religioso, muy devoto si queremos, muy generoso por otro lado, siempre al servicio, siempre dispuesto, alegre, y se llevaba muy bien con los alumnos, con los profesores, con todo el mundo donde él vivía y que le rodeaba cada día. Creo que así fue como comenzó su sacerdocio. Después ya pasó a Chitré, y allí no lo conocí en la labor que hacía, aunque las referencias ciertamente han sido siempre muy positivas, y fue de hecho la ocasión para ir preparándose y para que después se fijaran en él para el episcopado. Y comenzó entonces esta vida de ser sacerdote. Fue una manera diferente de servir, porque para mí fue muy formativo. Yo, desde que era formando como seminarista, trabajé mucho en pastoral de enfermos, pastoral de la salud. Y fue una de las cosas que para mí siempre ha sido como el fuerte, ¿no? Pero también porque te ponía en una realidad de mucho dolor, de mucho reto humano, claro. Porque el tener la muerte como una inminencia, como una amenaza para las personas y poder estar allí, acompañarlas, para mí eso siempre fue un reto, ¿no? Un gran reto. Y allá en David tuve la oportunidad de hacerlo, estando en el colegio, asistía al hospital de David y allí ayudaba, ¿no? Ayudaba en intensivos, visitando las salas, con el sacramento de la unción. Y todo eso me fue como fortaleciendo también, como una de mis experiencias más, yo pienso que de las más bonitas que tuve y que he tenido,
de trabajar allí como sacerdote. Y luego, y esto siempre lo cuento porque para mí fue mi mayor escuela sacerdotal, fue trabajar de capellán en las cárceles. ¿Cómo se sintió en ese momento de trabajar como capellán en las cárceles y en cuántas parroquias más o menos ha estado Monseñor Manuel? Realmente he estado en pocas. Yo estuve, cuando fui destinado a Chiriquí, estuve 10 años trabajando en el colegio de los agustinos allá. Después de allí, yo trabajaba y estudiaba, ¿verdad? Trabajaba y estudiaba, estaba en la Universidad Autónoma de Chiriquí, estudiando educación. Yo tengo la licenciatura en educación, esa es mi carrera civil. A mí me prepararon, los agustinos me prepararon para servir en educación. Ser educador. Claro. Sí. Entonces, pero de allí me trasladaron a Tolé, en la comarca Nové-Doulé, donde yo estuve 4 años de párroco y trabajando con el equipo de los misioneros agustinos en las zonas campesinas. Y eso también fue para mí una gran escuela, porque ahí fue donde aprendí a ser párroco. Y fue una de las cosas, después de 10 años de estar en educación, ahora 4 años de misionero. Yo era formador de delegados de la palabra, encargado de toda la catequesis, de toda la parroquia. Aparte de eso, pues párroco en el templo principal, y visitaba comunidades campesinas. Y eso me abrió el ser pastor, el estar pendiente. Yo siempre fui muy inventor, entonces, y en eso creativo, porque me gustaba hacer cosas nuevas en la parroquia. Que las personas curiosas de por sí son creativas, inventoras de todo. Y siempre buscando cosas que se pudieran hacer, ¿no? En algunas fallaba, en otras no tanto, ¿verdad? Y ahí tuve experiencias muy duras a nivel humano también, que realmente te ponen en el límite como persona, ¿no? A mí me dolió mucho. Yo tenía una chica que era la coordinadora de pastoral juvenil, que se suicidó estando yo allí. Momento difícil. Sí, muy difícil para mí, para su familia, de crisis, ¿no? También fue una zona donde hay tanto tema de injusticia social, ¿no? La discriminación hacia los indígenas, la exclusión social, la pobreza, o sea, todo eso lo pone a uno a hacerse muchas preguntas, ¿no? Claro. Pero más que hacerse preguntas es ¿qué puedo hacer por ellos?, ¿no? Entonces es ahí donde uno va también puliendo la opción. Digo, mira, creo en estos valores, ¿no? Y eso fue una de las cosas que yo sí recuerdo que la heredé de mi mamá, porque mi mamá nos enseñó ese tema, y siempre mi mamá trató de ser una mujer muy justa, y yo creo que en eso es una de las cosas que yo más recuerdo de mi madre, ¿no? De cómo ella nos enseñó esto. Y eso lo entendí cuando me tocó ver tanta pobreza, tanta injusticia en estas zonas campesinas, etcétera, ¿no? Mira, Monseñor, desde que yo lo conozco, siempre tuvo esa sensibilidad hacia lo social, ¿no? También él se crió de joven en el interior del país, ¿no? Yo creo que también eso te da una cierta sensibilidad. No quiero decir que los citadinos no seamos más fríos, pero normalmente el que se cría en el interior del país tiene una cierta sensibilidad también a lo humano y a lo social. En el caso de él, pues también a lo social. Seguramente también por toda su relación con los agustinos, con su vocación, ¿verdad?, que es una vocación de servicio. Mira, yo recuerdo un pequeño episodio ya después de él siendo cura, una cosa personal, ¿verdad? Pues como le dije, yo soy casado, mi esposa tenía que hacerse una operación en Chitré, donde él era párroco.
Y justamente yo lo llamé al teléfono y yo le dije, mira, mi esposa le hace una operación y se lo va a hacer un amigo cirujano, un ex compañero del colegio, que trabaja en Chitré, y pues le vamos a hacer la operación allá. Va a ser una operación ambulatoria en el sentido de que una operación se va a quedar un día en el hospital y después regresamos a la ciudad. Y a mí me impresionó mucho el hecho de que Monseñor nos acompañó, o sea, estuvo con nosotros. A mi esposa la operaron tarde en la noche, ¿verdad? Porque este médico amigo mío había tenido algunas otras operaciones de urgencia, entonces lo operaron tarde en la noche y él estuvo ahí con nosotros, ¿no? Con mi esposa, conmigo, ¿verdad? Esperando el turno. Y yo le decía, pero tú tienes que irte, mira. O sea, uno a veces piensa, ¿no? Los religiosos tienen cierto horario para entrar a la casa, te van a dejar por fuera, ¿verdad? Pero él estuvo tarde en la noche acompañándonos a nosotros, ¿no? Entonces yo decía, una persona así, obviamente, es un párroco, ¿no? Un párroco que acompaña, ¿no? Yo no soy de su filigresía, digamos, pero somos amigos y él, entonces de la misma manera yo sé que es así socialmente. Entonces, ahí estuve 4 años en Tolé. Después mi superior me dijo que quería que yo fuera a trabajar a Chitré. En Chitré, los agustinos tienen una parroquia nueva que, bueno, ya tiene muchos años, pero en aquel entonces era una parroquia bastante nueva, parroquia Nuestra Señora del Rosario, en las afueras de Chitré, ¿no? Ahí era cómico porque la gente decía que ese era el gueto, ¿no? De Chitré, ¿no? El gueto, ¿no? Era gente emigrada de los campos, Claro. con muchos problemas sociales también, pero ahí fue donde al comenzar, y a eso voy, mira, fue curioso porque yo llegué a una parroquia que era inmensa, grande, una parroquia grande, pero dentro del territorio parroquial estaba lo que en aquel entonces se conocía como el tutelar de menores, que era el centro de los menores, ¿no? de los delincuencia, ¿no? De la delincuencia de los menores. Y digo, bueno, lo asumo porque me toca, pero no porque yo quiera, ¿no? Y empecé allí a trabajar sin saber qué hacer. No había un manual, no había una guía de nada. Lo pusieron ahí y Sí, usted sí, le me tocó. tocaba eso. Después el obispo me dice, no, usted va a ser el encargado de la pastoral penitenciaria. Y me tocaba entonces la cárcel de Chitré y darle un seguimiento a los grupos que tenían privados de libertad en Las Tablas y Guararé. En Guararé estaba la cárcel de mujeres, ya no está cerrada, y es la segunda cárcel que había, era la de Las Tablas. Entonces hacíamos un trabajo de acompañamiento, de formación, y así aprender haciendo, ¿no? Entonces yo recuerdo que una vez alguien me preguntó, ¿y usted qué va a hacer en la cárcel? Y yo, bueno, yo no sé qué voy a hacer, pero voy a hacer lo que sé hacer. Y sé decir misa, así que vamos a empezar por decir misa a los privados. Y de verdad, lo digo con una gran alegría, fue una de mis experiencias como sacerdote la más enriquecedora. La más Donde enriquecedora. más pudo aprender. Sí, los privados me enseñaron a ser persona, a ser humano, a no juzgar a nadie, a entender el dolor, la ausencia de tus seres queridos, el no saber qué va a hacer con tu vida, ¿no? Entonces, y así en la cárcel de Chitré me fui conquistando a la gente y pudimos hacer un gran trabajo. Mira, una vez fuimos a cantarles posadas, porque a los privados los meten a celda a partir de las 4 de la tarde, pero nosotros íbamos de noche y nos daban a acercarnos a las ventanas de las celdas, eso con toda la policía, pero ahí cuidándolo. Confiaban en nosotros, en el trabajo que estábamos haciendo, y íbamos allá con un coro a hacerles villancicos en Navidades para las posadas. Después llevábamos la banda del colegio José Enel Crespo, una vez la llevamos a tocarle a los privados allá adentro, que fue hermoso porque uno de los chicos que tocaba un instrumento en la banda tenía a su papá en la cárcel. Uy, ese día se nos partió el alma porque se suponía que los muchachos no podían acercarse a los privados. Y él me imagino que al ver a su papá. Cuando el papá habló, dice, mi hijo está aquí, que no sé qué, uy, que va, eso fue un abrazo y una cosa que todavía lo recuerdo y un poco más especial. Sí, fue de esas cosas fuertísimas. Y uno dice,
valió la pena, ¿no? Valió la pena y sientes que como sacerdote puedes hacer este mundo un poquito mejor y que puedes de verdad hacer que las personas de verdad se encuentren, ¿no? Entonces eso para mí fue muy fuerte, muy fuerte. Y así como esas experiencias, yo seguía también en el hospital, por contar alguna anécdota, y yo recuerdo que trabajaba en el hospital y una vez yo estaba en mi habitación, ya habíamos rezado todo el mundo estaba ya para dormir, y yo estaba viendo en internet una película de superhéroes en aquella época. Entonces cuando me llaman del hospital, en cuarto de urgencia había una señora que estaba agonizando. Ya eran como las 11, 12 de la noche. Bueno, a levantarme, a ponerme, yo estaba en pijama, a ponerme ropa y me fui para el hospital, ¿no? Y allí tuve dos experiencias muy fuertes. Una fue con esta señora que estaba agonizando y yo llamé a la familia, oramos por ella, porque era su madre, o sea, no era cualquiera, Claro. Estaban sus hijos alrededor, y poder darles la esperanza de la resurrección, darles la esperanza del amor que está allí presente, ¿no? Y todavía eso hoy a mí me impacta mucho. Otra vez en el hospital me tocó, me llamaron de urgencia, un chico como de 16, 17 años se había caído de un caballo y tenía fractura de cervicales. Y no había mucha esperanza de que sobreviviera, ¿no? Entonces yo entré, ya yo para ese momento, yo tenía mucha facilidad de entrar al hospital y el personal, un personal maravilloso que abría el poder dar la atención espiritual a los enfermos y a los familiares enfermos. Y entré a darle la unción al muchacho. Y yo salí un momentito y al lado había, en la salita al lado, en la otra salita de urgencia, estaba en la puerta una señora llorando. Y su hijo, que era un monaguillo, había sido monaguillo de una parroquia de allí, del área de Chitré, se había electrocutado. Wow, una historia muy difícil, Sí. muy complicada, pero ahora hay una pregunta que yo creo que a todos nos interesa y es si a usted alguna vez se imaginó ser obispo. Pero esa pregunta la respondemos después del corte. Vamos a seguir con más. No te puedes perder el tercer episodio de Caminos Inesperados. En esta entrega, Monseñor nos comparte cómo vivió la inesperada noticia de su nombramiento como obispo de la diócesis Colón-Cunayala. Pero eso no es todo. Hablaremos de los desafíos que ha enfrentado con valentía. Nos contará una increíble anécdota de sus primeros días como obispo y, muy importante, revelará su visión sobre el futuro de la diócesis. Un episodio lleno de sorpresas, inspiración y fe, que te dejará reflexionando. Acompáñanos en este emocionante viaje y descubre el lado más humano de Monseñor Manuel Oshogavía Barahona, obispo de la diócesis Colón-Cunayala.